Hola mis estimados, ¿cómo están? Tenemos un nuevo Space Rant, porque pasaron muchas cosas en este tiempo. Tenemos a Blue Origin logrando que New Glenn llegue al espacio, lo cual no es poca cosa, es tema principal, además de Starship, así es, séptimo vuelo de la Starship, después del sexto, el séptimo, y una explosión fantástica, lo cual hace que, bueno, hayan pasado también cosas. Y tenemos también todo lo que va a seguir después para adelante sobre la Starship. Así es, esto no es nada, esto es recién el comienzo, la punta del iceberg, así que sin dar más vueltas, arranquemos de esta manera con el Space Rant. Bueno, primero que nada vamos a hablar de la New Glenn y Jeff Bezos, que logró que su empresa pusiera un cohete en el espacio. Así es, hasta ahora la New Shepard simplemente había hecho vuelos suborbitales, en realidad subespaciales, porque simplemente llegan a 100 kilómetros y vuelven, no es mucho más que eso. Pero es aquí que el New Glenn, que se tomó mucho tiempo en estar, tengan en cuenta la empresa comenzó en el 2000, pero digamos, el desarrollo del New Glenn llevó mucho más tiempo de lo que ellos esperaban, por diversas razones. Una de las razones por las cuales tardaron en tener este cohete es que ellos decidieron hacer un proceso completamente distinto al de SpaceX. En vez de hacer muchas pruebas que revienten, decidieron hacer un gran lanzamiento y que funcione todo bien de entrada. Eso es bastante complejo, es decir, es el estilo por ahí, si se quiere, más común que de la NASA. ¿Por qué? Porque la NASA necesita siempre tener en cuenta que sus accionistas no son empresas, son el Estado, son los senadores y demás. Entonces, si algo explota por los aires porque estás haciendo pruebitas, para SpaceX no es ningún problema, pero para algo que depende del dinero del Estado sí. Bueno, en ese caso, Blue Origin tenía la posibilidad de elegir ese camino también de hacerlo porque no le debe ninguna explicación a nadie, pero me parece que el ego de Jeff Bezos impidió que se tomara ese camino y se decidió ir por el otro más tradicional, en el cual preparas todo hasta el último detalle y en el lanzamiento todo sale bien. ¿Y cómo salió? Bien. El New Glenn es un cohete que está en el medio, no llega a ser tan grande como el SLS o en el caso de la Starship, pero es un cohete que está a la altura de un Falcon Heavy. El Falcon Heavy son 3 Falcon 9, uno al lado del otro, y sí, creo que puede llegar a poner en este caso en órbita baja unos 45 toneladas, 13 en órbita alta, con lo cual es un cohete para satélites grandes. De hecho, tiene un diámetro de 7 metros, 98 metros de altura, es una cosa bastante grande el New Glenn. Aún así, como les dije, no es tan potente como para poner las cosas las 100 toneladas en órbita que supuestamente va a llevar la Starship. Sí, digo supuestamente porque volvemos al comienzo de todas estas cosas, todavía nada está terminado. De hecho, no hay un producto que uno diga necesito mandar mañana un satélite de 100 toneladas y lo mando en algún cohete. No existe eso en este momento. La ingeniería detrás de los motores también es distinta. Son 7 motores BE4 que también funcionan con metano, al igual que los de la Starship, pero nótense, de 33 acá tenemos 7, son 7 motores mucho más grandes cada uno individualmente y eso llevó mucho más trabajo que 33 motores pequeños. Ahora bien, los 33 motores pequeños tienen el problema de unas cañerías infernales, cosa que en este caso el New Glenn no necesita porque son 7 motores, es bastante más manejable. Inclusive el diseño que tiene para poder maniobrar en el aire es distinto. Si bien tenemos un par de alerones, no son las rejillas que usa SpaceX, para nada. Tiene una parte en lo que sería el borde superior de lo que es la primera etapa, que son unos tubos aerodinámicos que hacen de regulación y esos pequeños alerones completan el trabajo de orientarlo. ¿Por qué? Porque sí, el New Glenn también tiene una nueva etapa, la primera etapa en la cual tiene que aterrizar. Así es, están buscando hacerlo recuperable. La segunda no está pensada para eso, es una cosa completamente distinta, pero la primera etapa la quieren recuperar. Esto es lo único que falló en el lanzamiento pasado de enero, porque, bueno, no se podía todo, chicos, no se puede todo. Así que la primera etapa no pudo ser recuperada, posiblemente fue un problema en el reinicio de los motores, es la primera vez que lo hacen. SpaceX tardó unos cuantos vuelos antes de lograrlo, tenganlo en cuenta, y no solamente hay que encender los motores para frenar el cohete, sino que además hay que poder atajarlo a una barcaza en medio del océano. ¿Lo intentaron? Sí, de hecho la barcaza estaba en el Atlántico, no lo lograron. La segunda etapa es interesante porque en vez de utilizar metano como combustible, utiliza hidrógeno, el clásico hidrógeno que siempre se utilizó. Por ende eso hace más complicadas las operaciones en tierra para Blue Origin. ¿Por qué? Porque tienen que tener dos combustibles distintos, metano para la primera etapa, hidrógeno para la segunda, oxígeno líquido para las dos por igual, así que utiliza otros motores, los B3U, los cuales son específicamente para vacío y para utilizar hidrógeno. ¿Tiene lógica esto? Bueno, desde el punto de vista de Blue Origin sí. ¿Por qué? Porque esto te permite poner más carga útil en órbita. Y si vas a desecharla, no estás pensando en aterrizarlo y demás, como tenía pensado Elon Musk para la Starship, tiene total sentido. Vas a poder lograr mucha mayor carga para el mismo volumen de cohete que tenés y de combustible. El por qué, la razón de Starship de tener metano, y porque es uno de los pocos combustibles que podrías producir ¿en dónde? En Marte. Así que para algo que no está pensando llegar a Marte, que es el caso este en particular de Blue Origin,
no tiene sentido preocuparse demasiado por meterle metano al otro. Lo bueno para la empresa es que van a tener el conocimiento del uso de los dos combustibles para después elegir en un futuro con qué van a seguir. No había una carga útil muy importante, era el Blue Ring Pathfinder, que básicamente es lo que va a ser como un tractor espacial para a futuro. Era una versión simplificada que quedó asociada y agarrada a lo que es la segunda etapa en órbita hasta antes de caer. La órbita es interesante, es una órbita muy elíptica de 2.300 por 19.000 kilómetros. Creo que la inclinación, tengo que leer porque sí, 30 grados de inclinación, eso es lo que me faltaba de dato. Con lo cual, bueno, en algún momento veremos caer el pedacito ese de prueba, pero es una órbita para no molestar también a ninguna otra cosa. Funcionó, tuvieron reencendido en órbita, lo cual es excelente para hacerlo la primera vez. Es una cosa muy interesante poder tener el reencendido de una. De hecho, si lo recordamos, la Starship no lo logró de una, tuvo que ir recién en la misión 6, creo que hicieron el reencendido y en la 7, bueno, no sucedió. Hablaremos de eso en unos segundos. A ver, este es el primer lanzamiento de New Glenn, el primer lanzamiento orbital de Blue Origin. Significa que todavía queda mucho por delante. Sí, estamos ansiosos esperando el segundo lanzamiento, porque ahí se supone que ya podríamos llegar a ver alguna carga útil, poniendo en una órbita en particular, aunque sea un satélite de prueba, pero que se aproveche todo el potencial del cohete para poner algo que sirva en el espacio, obviamente. No es que esto no haya servido, esto es genial, fue un vuelo genial para Blue Origin. Lograr casi todos los objetivos en el primer vuelo es muy bueno. Me recuerda mucho, por eso decía antes, a lo que era la NASA, pero claro, la NASA tenía mucho más dinero encima por cada cohete. Aquí estamos hablando que la idea es hacer cohetes reutilizables, esa es la parte más difícil de todas, recuperar el primer lanzador siempre va a ser muy difícil, es inevitable que sea difícil porque no lo hicieron nunca. Sí, ok, recuperaron un montón de New Shepard, pero no tienen que atravesar la parte más complicada de la atmósfera, que es esa plasma enorme que se genera cuando estás bajando desde mucha altitud a mucha velocidad. SpaceX logró dominar eso perfectamente bien. No se difundieron los detalles de qué es lo que falló en particular, sabemos que no llegó, posiblemente fue el reencendido que no funcionó o posiblemente fue algo que se rompió antes. No quisieron dar muchos detalles, de hecho, de las compañías es bastante críptica Blue Origin en ese sentido. Han querido mantener todo lo más oculto posible, por vergüencita diría yo, no lo sé, tal vez a Jeff Bezos no le gusta mucho que se hable de sus fracasos y no solo de sus éxitos. ¿Será el ego de él? ¿Será cómo se maneja con los empleados? No tengo la más mínima idea, no quiero especular demasiado, me da esa impresión de decir que Elon Musk es mejor publicista que Bezos en ese sentido, y que se mantiene un poquito más reservado. Pero si miramos a Beck de Electron, es decir, qué sé yo, digamos, de Rocket Labs, esa compañía del cohete Electron, lo maneja siendo un tipo mucho más modesto, es mucho más público y suele contar las cosas. Y no sé por qué razón Jeff Bezos decidió no hacerlo muy vocal, muy público, pero bueno, funcionó. Ahora, para los mismos días, SpaceX intentó el séptimo vuelo de la Starship. Ya subí acá en el canal lo que es el video del vuelo completo, es decir, sin comentarios de nadie, simplemente el lanzamiento, captura y explosión después que cayó por el Atlántico. Algo muy loco por cómo se vio, espectacular sin ninguna duda, no lo que esperaba nadie en SpaceX ni tampoco del público. A ver, el lanzamiento y todo iba a ser una repetición de los dos vuelos anteriores, del 5 y del 6. Recordemos que en el quinto vuelo se logró no solo poner en semi-órbita la Starship, sino que además se capturó con el Mechazilla, con ese mecanismo de brazos, a lo que es el booster. Genial, pero se descubrieron un montón de problemas, que los motores se habían doblado al retornar por la fuerte presión, no servía nada, eso sí se pudo atajar, pero no se iba a poder reutilizar jamás, había que hacer muchas reformas, cambiar velocidades y tolerancias y demás. El sexto vuelo, al retornar a la primera etapa se dieron cuenta que no iban a poder atajarlo porque los vientos no lo ayudaban y porque no estaba todo perfecto en ese cohete, y decidieron tirarlo sobre el mar. Ningún problema, hizo la misma maniobra que hubiese hecho con Mechazilla, pero, de hecho ahora que recuerdo, creo que el problema era los brazos Mechazilla. Bueno, ahora no me acuerdo bien el problema de las 6. No es importante, no viene el caso. El tema es que lo tiraron al mar y funcionó. Lo que había funcionado era la Starship dando esa órbita simple y aterrizando sobre el mar en el Océano Índico. ¿Qué iban a hacer con el vuelo 7? Lo mismo, pero con una versión más nueva. La Starship 33 tenía el diseño nuevo, el segundo diseño de la Starship en volar, que es un poco más largo, con unos alerones distintos y que se especulaba que iba a tener mejor performance en lo que es la reentrada, sin quemar tanto, sin romperse y dañarse tanto las placas protectoras. Y bueno, obviamente había que probar el nuevo diseño, eso sin ninguna duda. El lanzamiento fue perfecto, como es de esperar, los 33 motores Raptor funcionaron perfectamente bien y el booster se acercó a la torre y fue atajado nuevamente como en la misión 5, con lo cual éxito total del booster. El problema se empezó a dar
con el resto de la nave. Así es, se empezó a notar una baja de combustible y se veía en algunos de los videos un poco de llamas que salían de más. Ahora, en el espacio las cosas no funcionan exactamente como en la atmósfera, tenés mucha menos presión atmosférica. ¿Y qué pasa? No se nota tanto si algo se está quemando por dentro o no. Lo que uno ve es lo que las cámaras te permiten ver. Pero lo que sí se notaba era que se empezaron a apagar los motores. Y una vez que pasó eso, cuando quedaba el último motor encendido, se cortó completamente la comunicación. A ver, aparentemente y según SpaceX hubo una fuga de metano en alguno de los Raptor de vacío, con lo cual esa fuga, sin un sistema de extinción de incendios adecuado para ese tipo de combustible y en esa cantidad de combustible que estaba saliendo, empezó a generar presión y se empezó a acumular la presión en parte. No tenía el venteo que necesitaba, además, por ende, tenía un poco, pero no lo suficiente, eso es lo que Elon Musk explicó después, por ende se acumuló presión, se perdió combustible rápidamente y todo eso en algún momento entró en ignición. Habían pasado 7 minutos 40 segundos, iba a 21.000 km por hora y lo que se vio después fueron muchos pedacitos cayendo sobre Turks and Caicos, una de las islas del Caribe. Fue filmado por muchos que estaban en tierra, viendo todas esas estrellas fugaces cayendo. Y tuvieron que desviar muchos vuelos. La administración de aviación y todos los operadores del Caribe tuvieron que desviar todos los vuelos que iban a pasar por donde iba a ser el campo de residuos que iban a caer. Y como me refiero a esto, es gravísimo. Y esto es uno de los problemas que va a tener SpaceX de ahora en más. Así que vamos a hablar después exactamente de esto. ¿Por qué? Porque sí, estamos hablando de pedazos que cayeron enteros. No es que se desintegró en una reentrada, en lo cual los pedazos por ahí no van a ser tan grandes. Está todavía en una altitud cuyos pedazos pueden afectar a aviones, no por ahí a una persona. Si te cae una de esas losetas en la cabeza, posiblemente no te pase nada. Además, estamos hablando de los lugares más despoblados del mundo. Es decir, en el océano son islitas muy pequeñas, embocarle una islita es muy poco probable, pero se encontraron en los días posteriores pedazos de la Starship que llegaron a las costas flotando. Entonces sí, las losetas por ahí no te van a afectar a vos, porque la velocidad terminal en la que caen es baja, te puede golpear en la cabeza, lastimar, pero no va a hacer un gran daño, y la probabilidad de que te pegue es ínfima, es lo mismo que te pegue un meteorito, vamos al caso. Pero a un avión es distinto, puede romper el fuselaje fácilmente, que es de aluminio. El avión se está moviendo a 850 km por hora, por ende impactar cualquier cosa sólida a 850 km por hora es mucho más que la velocidad terminal en la que cae uno de estos objetos. Por más que sean livianos, sí, pueden traer también gestar en un motor, un montón de problemas se pueden llegar a generar. Así que en ese sentido, menos mal que desviaron los vuelos, pero hubo poco tiempo para dar el aviso a dichos vuelos y uno veía en Flight Radar cómo se estaban desviando para todos lados. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Y esto es el futuro de la Starship. Primero que nada tienen que resolver el tema de la ventilación y de las cañerías, es decir, la ventilación cuando hay un escape de combustible o de oxidante y el sistema de cañerías para que no se quiebren o no se rompen. Pudo haber sido en la bomba de uno de los motores, pudo haber sido en la entrada de combustible. Ese detalle por ahí no lo tenemos, no lo dieron tan a conocer, pero claramente hay un problema ahí que tienen que resolver y que seguramente no estuvieron atendiendo porque estuvieron prestándole atención a otras cosas y habían dado por sentado que esto ya estaba resuelto por los vuelos anteriores. No, señores, falta mucho trabajo ahí. Después va a haber que hacer otros vuelos, yo digo otros en plural, porque podrían ser el 8 y el 9, inclusive por ahí alguno más, para validar que todo esté correcto. ¿Por qué? Porque lo que se viene después es más interesante y es uno de los problemas. Si vos no tenés esto certificado que va a funcionar bien y que se puede reiniciar los motores sin problemas en el espacio y que podés elegir la órbita exacta que vos querés y no explotan en el lanzamiento cuando los motores están al máximo, bueno, podemos pensar en el paso siguiente. El paso siguiente es aterrizar la Starship en tierra firme. No en el Índico en medio del mar a que se destruya, no, estamos hablando de en la misma base en Boca Chica, en Texas o en donde quieras. El tema es que tiene que ir a un lugar físico. Inclusive SpaceX estaba analizando de alquilarse algún atolón en medio del Pacífico para aterrizarlo ahí, que no haya riesgos con la población. ¿Por qué? Porque el vuelo, más que nada, por cómo tiene que ser la órbita, tiene que pasar sí o sí por arriba de México. Primer problema, tenés que autorizar eso. Tiene que pasar después, ahí estamos hablando de ciudades pobladas como Monterrey, va a pasar por encima de eso, no pueden caer pedacitos sobre Monterrey, no es correcto. Tampoco, ¿qué sucede sobre Texas? Aunque la parte de Texas que toca es pequeña, sigue siendo Texas. Entonces tiene que poder aterrizar ahí sin explotar en el camino. Y uno tiene que lograr la aprobación de la FAA para hacerlo y además de otras entidades porque pasa por arriba de otros países, con lo cual te tienen que dar el visto bueno. Para todo esto se tiene que comportar como una nave espacial decente y poder hacer maniobras en el espacio. No solamente el reencendido, sino el elegir exactamente el lugar donde caer. Por eso posiblemente sí tenga sentido conseguirse alguna islita medio aislada en el Pacífico o en el Índico donde poder hacer la primera prueba de aterrizaje, aunque sea simplemente tirarlo ahí. El tema es que la idea de capturar la Starship con el Mechazilla no va a poder hacerse en otra isla. Van a tener que ponerle patitas, como habían hecho en los primeros vuelos de prueba, y tal vez, bueno,
o simular un aterrizaje, lo que fuere, es decir, pero al menos para poder calcular exactamente la posición, que es lo mismo que tienes que hacer con, con el booster de la Starship cuando se lanza. Si tienes que calcular perfectamente la posición y acertarle a un espacio que no es más de 10 por 10 metros, es decir, es un cuadrado muy pequeño en el cual tienen que coincidir. Si todo esto se logra durante este año, hacia fin de año, diría más bien principios del año que viene, pues se ha ido moviendo el calendario bastante, SpaceX debería demostrar una de las cosas más complejas que tiene, que es el reabastecimiento en vuelo de dos Starships, es decir, una Starship con combustible y otra Starship que viene, se acoplan en el espacio y una le transfiere combustible a la otra. ¿Por qué esto? Porque este es el plan principal, todo se basa en esto para poder llegar a Marte y a la Luna. Es decir, sin transferencia de combustible no podría jamás hacerse un viaje porque la Starship llega a la órbita vacía, no le queda casi nada, le queda para el aterrizaje ahí mismo, pero no le queda para impulsar los motores y llegar a Marte, tampoco ni siquiera para llegar a la Luna. Miren lo vacía que queda, que no alcanza. Entonces, sí o sí tienen que hacer esta demostración, tienen que probar los sistemas, tiene que no explotar todo en el espacio, no tiene que haber fugas, no tiene que pasar nada, porque supuestamente va a ser con tripulación. Por ende, no estos vuelos de prueba, me estoy refiriendo al en el futuro, la transferencia de combustible se va a hacer con pasajeros, tienen que acoplarse en el espacio y después despegan desde la órbita, van derecho hacia donde quieran ir. Así que sí, esto veo difícil que Elon Musk pueda cumplir con las fechas que se está proponiendo por las cuestiones políticas que se están dando últimamente, si está dedicado a otros temas y no a esto, aunque a veces dicen que eso es lo mejor de todo para SpaceX. Queda también pendiente si pueden utilizar un booster nuevamente, es decir, lo mismo que hicieron con el Falcon 9, es decir, tienen que lograr que el booster sea reutilizable. Una cosa es aterrizarlo y otra es volver a utilizarlo. No es lo mismo, los motores no quedan bien, la estructura no queda bien. ¿Se puede cargar combustible y largar de nuevo? Hoy por hoy no. Pero además, en la misma Starbase hacen falta instalaciones para producir más oxígeno líquido, porque lo que están trayendo es todo lo que se produce en el año para medicina, lo están usando para cada lanzamiento, y el metano por ahí es mucho más fácil de generar, producir y se obtiene directamente del gas natural. Pero el oxígeno líquido no hay tantas plantas del tamaño que necesitaría SpaceX para poder hacer vuelos diarios como tenían planteado. Tengamos en cuenta que tampoco existe un vuelo de larga duración de parte de la Starship, es decir, hacemos un vuelo que dure semanas antes de retornar para saber si todo está ok. Si no, imagínense cómo harías un vuelo a la Luna, que es cerquita de la Luna, pero son varios días, es decir, es un par de días de ida y un par de días de vuelta, o mucho más, uno de 3 a 4 meses a Marte. También estaba entre todas las propuestas el aterrizaje en la Luna, primero para hacerlo como prueba, para completar lo que es el proyecto de Artemis. El problema es que no sabemos si el proyecto de Artemis va a seguir. Esto es una cuestión que tiene que ver con la NASA y con la nueva administración de Trump. Entonces, si no va a seguir el proyecto de Artemis y no van a utilizar ninguno, ni el SLS, se va a cancelar todo, que es muy posible, esto es un rumor que se está dando en este momento, no tenemos la certeza. ¿Qué va a pasar con la Starship que iba a ir a la Luna? Y ni hablar. Y el proyecto es que vaya a Marte directamente. Puede ser, Elon Musk y Trump ya mencionaron eso como idea, de apuntar todos los cañones a Marte. Aún así, tendrías que poder probar en una gravedad totalmente distinta a la de la Tierra si la Starship logra aterrizar. Y después si logra volver a lanzar, una cosa muy difícil de lograr. Y desde ya todo esto le falta tripulación. Si estás haciendo una nave espacial para llegar a Marte o a la Luna o donde vos quieras, inclusive de Tierra a Tierra, tenés que poder cargar a una persona ahí. Eso significa certificación para que tenga capacidad de llevar humanos, significa certificación para poder hacer que vuelen, si que te lo permitan. No solamente tenés que ser válido como para cargar un humano a órbita, sino que además tiene que poder hacerse vuelos largos, lo cual implica un montón de cosas que tienen que estar adentro de esa Starship, que no existen hoy en día, mínimo, bueno, un espacio habitable dentro de esas naves. Para eso falta mucho tiempo, pero estamos hablando que es parte del plan de Elon Musk. Y sí, en algún momento va a tener que hacerse un vuelo tripulado, una vez que logren que todo esto funcione correctamente bien y no sea un riesgo ridículo. Ese es el plan en este momento. Puede cambiar en cualquier momento por las cuestiones políticas que estoy hablando. Así es, Elon Musk y su cuestión de meterse como administrador en el Estado de Estados Unidos, que la administración Trump ya empiece a cortarle la cabeza a muchos proyectos de la NASA, que quieran hacer a la NASA rentable, cuando la NASA no puede ser rentable, es una agencia estatal, no tiene que ser rentable, pero muy posiblemente que quieran cancelar el SLS, Space Launch System, lo cual tiene sentido porque es carísimo el cohete. El tema es que están dando mucho poder a Musk. Si vos decís, ok, lo ponemos a Musk a lanzar con su empresa SpaceX, pero Musk ahora funcionario del Estado. Una incompatibilidad total que no debería existir, no debería suceder esto, pero Estados Unidos se ha transformado en una especie de oligarquía, no podemos negarlo, así que no sabemos qué va a pasar al respecto, no tengo ninguna idea. Lo que sí sé es que están queriendo hacer los demás. Y China principalmente es el que siempre renueva el concepto de Larga Marcha 9. Larga Marcha 9 es básicamente el cohete que nunca terminan de definir. Tienen todos los Long March o Larga Marcha, como lo llames, con todos los distintos números, pero el 9 es el proyecto a futuro. Y ha cambiado su forma y su fisonomía y su estructura tanto que
que hoy es exactamente lo mismo que la Starship. Así es, el nuevo diseño tiene que ver más con el booster y la Starship, inclusive con una Starship en sus planes. Una locura, entre comillas digo locura, porque es lógico. ¿Por qué? Porque funciona. Es decir, si tu rival te está demostrando que ese método para enviar un cohete y recuperarlo funciona, copialo. ¿Qué problema hay? Está buenísimo. Así que posiblemente los chinos en algunos años tengan su propia versión. Mientras tanto siguen utilizando sus diseños súper conservadores, súper tradicionales, y la idea es llegar a la luna no con estos mega cohetes parecidos a la Starship, sino con algo bastante más tradicional. El otro que quiere copiar esto mismo es Rusia. Obviamente, que quieren copiar, empezando por el Grasshopper, un camino completamente distinto al de los chinos. Es decir, copiemos cómo empezó SpaceX con esto, porque no tenemos ni idea cómo hacer que aterrice verticalmente un cohete. Con lo cual, lo que están copiando ahora, o están tratando de copiar, es el Grasshopper, ese pequeño cohetito con un solo motor que lo único que hacía era despegar verticalmente, moverse para un costado y aterrizar, que se utilizó en los comienzos de la idea de la reutilización del vehículo. Así que sí, las rivales están queriendo copiar, salvo uno, la ESA. La ESA está completamente perdida. El Ariane 6 es un cohete muy potente, pero al mismo tiempo es obsoleto. Obsoleto, ¿por qué? Porque si bien es muy nuevo, el diseño y el concepto no tiene nada de reutilización. Es completamente obsoleto porque se tira toda la basura cada vez que se lanza. Entonces, ¿qué hicieron los últimos días, últimas semanas? Le propusieron a las empresas que conforman los grupos distintos de compañías aeroespaciales de Europa que planeen un futuro para tratar de ser competitivos. Y quisieron estas compañías como Ariane, como Leonardo, son las de defensa usualmente, le pidieron a empresas como Goldman Sachs que les armen un plan. Estamos hablando de esta locura. Vos le pedirías al más obsoleto de los obsoletos bancos que te arme el plan espacial moderno. No tiene absolutamente ningún sentido. Así que esta fue la última novedad, la última estupidez que leí al respecto, y nadie en el ambiente de espacio puede entender qué haces preguntándole a un banco qué hacer para ser competitivo en el espacio, cuando tenés que mirar lo que están haciendo tus rivales, en este caso SpaceX y Blue Origin, y decir, bueno, ok, hagamos esto y seamos competitivos. Bueno, ese ha sido el Space Rant. Muchos temas, muy interesante, y todo el plan que tiene SpaceX, que tiene que cumplir de alguna forma para competir con todo lo que se le está viniendo. ¿Podrán hacerlo? No tengo la más mínima idea. ¿Por qué? Porque Elon Musk está muy distraído. Como les dije antes, muchos consideran que eso es bueno, porque mientras menos moleste en las oficinas de SpaceX, más los ingenieros van a poder hacer sin interrupciones. Elon Musk suele ser bastante tóxico a la hora de dirigir a la gente, por lo tanto, pero es muy bueno a la hora de vender. Entonces vende las ideas fantástico. Con lo cual para los de SpaceX es un golazo porque tienen tiempo para poder trabajar en las mejoras que necesitan sin un tipo les esté taladrando la cabeza, lo cual podría llegar a verse como algo muy interesante. Nos vemos entonces, chicos, en el próximo Space Rant. Adiós.